¿Comenzamos? Sí, Bien. Bueno, sí. hermanos, Yahweh les bendiga. Es una bendición poder estar un Shabbat más, un viernes a la tarde más, encontrándonos con el Señor. Tenemos que tener en cuenta que estas reuniones que tenemos los viernes son precisamente para eso, para verlo a Dios, para tener ese encuentro personal con Él y ver qué nos dice el Señor cada sábado en su porción, en su palabra. Hace 2 días estuvimos allí en un meet con las hermanas de los Estados Unidos y en la palabra hablábamos sobre el por qué el creyente hoy, que es algo que siempre recalcamos. ¿Y por qué lo recalcamos en el ministerio, hermanos? Porque queremos que les vaya bien. Porque el creyente de hoy muchas veces no recibe la bendición que quiere recibir. Y esto tiene que ver, lo hablábamos, que la salvación del alma viene por creer en Yeshua, pero no la bendición en la vida del cristiano. Que esto es una confusión que ha tenido la cristiandad a nivel mundial durante décadas, durante siglos. Y nosotros dijimos que eso se llama el misterio de la iniquidad, que menciona Saulo, que menciona el apóstol Pablo. Ese ministerio en el cual el enemigo comenzó a tergiversar las escrituras para que la cristiandad se pierda, para que los seguidores de Yeshua se pierdan. Y llegamos a este tiempo y la iglesia cree cosas que no son. Y como cree cosas que no son, le está pasando hoy en día a la iglesia a nivel mundial que no recibe lo que la palabra de Dios dice, entonces se angustian, se ofenden con Dios o se sienten mal o creen que Dios hoy ya no es tan fuerte en la tierra, llegan a creer que Dios quizás no tenga el poder que tenía en los tiempos de Moisés o en los tiempos del pueblo de Dios, llegan a descreer y a veces dudan si verdaderamente Dios existe. ¿Por qué? Porque el cristiano no ve que en su vida se cumple lo que está escrito. Entonces dice, bueno, acá hay algo raro. Y creo que esto es algo que tiene interiorizado y no lo suelta hacia afuera, no lo dice el creyente, pero muy adentro lo tiene interiorizado. La palabra de Dios dice esto, pero ¿será así? ¿Me está pasando? No me está pasando esto a mí. Puede pasar, por ejemplo, cuando oramos y los enfermos no se sanan. Puede pasar cuando sabemos que la escritura dice algo y no pasa eso. Entonces ahí empezamos a dudar. Pero eso es parte de una idea que durante siglos puso el enemigo en la mente de los hijos de Dios para que los hijos de Dios se pierdan. Y hablábamos allí con las hermanas de los Estados Unidos, y digo hermanos, porque también se había conectado un hermano allí del grupo de Simchat Torah, decíamos que la salvación del alma viene por creer en Jesús y es el mayor regalo que Él hizo por nosotros en la cruz y que Dios Padre hizo por nosotros en la cruz. La salvación del alma viene por eso, pero todo lo demás, las promesas de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, no viene por creer en Jesús. Si yo creo que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que toda rodilla se va a doblar delante de Él cuando venga en su segunda venida, si yo creo fehacientemente en eso, creo que su muerte en la cruz fue un sacrificio para pagar mis pecados y darme la posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Es verdad? Yo voy a tener salvación del alma. Pero si creo todo eso y creo que por todo eso me va a venir bendiciones a mi vida, no es así. Y ese es el trabajo que el enemigo ha venido haciendo durante siglos para que nosotros, hermanos, no, no lleguemos a obtener la bendición que deseamos. ¿Qué necesitamos? Y esa bendición viene por la otra parte.
Por lo que dice la Biblia, que debemos poner por obra la palabra de Dios, su ley, sus instrucciones, para que vengan esas bendiciones. Y bueno, hablando de eso, estaba pensando que muchas veces nosotros, los creyentes, leemos algo, pero entendemos algo muy distinto a lo que dice la Biblia. Y es el motivo de estos grupos y de estas palabras que damos desde aquí, que podamos cambiar esa realidad en nuestras vidas. Y hoy quiero hablarles sobre la porción Vayikra. Es una porción de las Escrituras. Vayikra significa Levítico, es el libro de Levítico, el primer libro de la Biblia, el libro Vayikra, y allí habla de los sacrificios. El libro de Levítico es un libro para aquel que no transita el escudriñar en profundidad las Escrituras en el espíritu. Es un libro pesado, es un libro denso, es un libro que muchas veces no quiere leer el creyente porque no lo entiende o lo cansa. Pero el libro de Vayikra, por algo cansa al creyente. Usted tiene que entender que hay algo invisible que es real y que lo que es visible es sombra de lo invisible. Entonces, si el pueblo de Dios, si el creyente en general no suele leer el libro de Levítico porque le parece engorroso, es porque espiritualmente está pasando algo que impide que el cristiano, el creyente, lea el libro de Levítico. Porque el libro de Levítico nos enseña el paso que debemos dar para santificarnos antes de entrar en el reino de los cielos o antes de entrar a la presencia de Dios. Muchos creyentes creen que entrar a la presencia de Dios es entrar en oración y vamos a entrar en las profundidades, pero debemos saber cómo entrar a la presencia de Dios. Y es el libro de Levítico el que nos enseña a nosotros qué debemos hacer proféticamente, qué debemos hacer, una sombra profética en la actualidad, para que esa santidad llegue a nosotros y entremos a caminar, hermanos y hermanas, en lo que llamamos las bendiciones de la obediencia. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Esto quiere decir que por más que busquemos a Dios, si no vivimos en santidad, no lo vamos a ver. Por más que busquemos también las bendiciones de Dios, si no hay santidad, no las vamos a obtener más allá de la salvación del alma, porque en su misericordia, Él perdona nuestros pecados y nos da salvación del alma. Pero no obtenemos la salvación del alma, no obtenemos, la bendición por creer en Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos santificarnos. Y en ese santificarnos es donde nosotros empezamos a resistir. Porque tristemente el habitante de Occidente, llámese Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, el habitante occidental, la persona, el ser humano occidental, es una persona que carece, esto es general, carece de paciencia y de límites. Entonces nosotros queremos que todo salga rápido, que todo salga ya y que Dios se manifieste. Y cuando nos dicen que hay que hacer determinadas cosas para que ese respaldo venga, ya no nos gusta. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí el libro nos enseña cómo llegar a la santidad. Primero, hermanos, la salvación del alma se obtiene cuando nosotros, habiendo pecado en nuestra vida, siendo pecadores, nos humillamos y reconocemos el sacrificio en la cruz. Reconocemos el sacrificio del Mesías. Y esta primera porción de Vayikra nos habla a nosotros de distintos sacrificios. Sacrificios que representan, obviamente, al Mesías salvando a su pueblo, que somos nosotros.
Ahora, lo que me llama la atención de estos sacrificios, allí por ejemplo en el libro de Levítico 5 es lo siguiente. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuese... Ah, disculpa hermano, vamos a volver atrás que no es el versículo que quería leer. Aquí, en el 4, dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado, que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh, y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos de incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Amén. Bueno, aquí tenemos la mayoría de los sacrificios bíblicos tienen que ver con esto. Yeshua es todos los sacrificios. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Y yo quiero adentrarlos a ustedes en lo que es el sacrificio en la cruz, pero de una manera muy particular. Aquí veo que está conectado. Bueno, vamos a preguntarle a la hermana Raquel, que está conectada. Le voy a hacer una pregunta. Usted tiene un nieto pequeño. ¿Cuántos años tiene el nieto más pequeño? El más pequeño tiene, que no lo conozco, pastor, por obra del destino. La esposa se los ha escondido a mi hijo. Creo que tiene 4 años. Bien. Bueno, yo escuché que hace unos días en los Estados Unidos ha pasado muchas veces, y hace unos días hubo una masacre también allí en los Estados Unidos, Sí, en una escuela. sí, ¿La sí, persona pastor. que provocó la masacre era hombre o mujer? Mire, realmente cuando usted ve la fotografía, pastor, no reconoce. No, para mí, dicen que es una mujer, pero cuando usted ve, parece que hubiera sido un hombre. No sé si usted lo ha visto, o yo estoy confundida o yo estoy viendo que parece hombre y parece mujer, pero dicen que es una muchacha. Eh, Esa persona asesinó a muchas personas. Sí, Esa persona, hay unos niños hasta de 9 años, pastor, hasta de 9 años, horrible, horrible. amén, terrible lo que hizo esa mujer o ese Sí, hombre. sí. Si yo le digo, hermana, que usted busque a su nieto y entregue la vida de su nieto para que esa persona no entre a la cárcel o a esa persona la perdonen, ¿usted entregaría a su nieto para que lo maten, para que esa persona la perdone? Bueno, pastor, no. Yo le voy a decir, yo no sé los abuelos, ¿verdad? Pero mis nietos son parte de mi vida. Yo los Amén, amo. gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Adrián, vos tenés una nietita. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo se llama? Rosario. Es hermosa. Rosario. Sí, 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 es hermosa. No la he visto en persona, pero veo que es hermosa. La veo siempre que vos la pones allí en las redes Muy sociales. bonita. Y apaga, hermana, si quiere, Raquel, el audio usted. Okay. Y Adrián, hay gente que hace cosas malas, hay gente que han sido violadores, hay casos en Córdoba donde vivís vos que han sido tremendos.
Si alguien te pide la vida de tu Sí, es nietita, así. si alguien te pide la vida de tu nietita para que esa persona sea perdonada, ¿vos dejás que la maten a tu nietita? Lo que pasa es que la persona que peca, tiene que pedir perdón él, o sea, él tendría que arrepentirse para poder ser salvo. Y uno la entregaría. Bueno, es que en realidad, Vamos con locura. amén, amén. Adrián, listo, Sí. apaga el audio, ya está. Yo quería llegar a esto, hermanos. En realidad, ninguno de nosotros permitiríamos que a un nieto o a un hijo pequeño o al hijo que sea le quiten la vida para perdonar, para pagar el perdón de otra persona. Lo que hizo Dios con Jesús es entregar la vida de su hijo, que es igual como usted tiene un hijo o puede tener un nieto, es entregar la vida de su hijo para que usted reciba salvación del alma e ir al cielo. Todo lo malo que ha hecho usted en la vida, todo lo malo que nosotros hemos hecho en la vida, ha tenido un pago muy alto para Dios. Dios tuvo que entregar a su hijo para que muera por tu pecado y mi pecado. Entonces los sacrificios en la cruz, el sacrificio o los sacrificios bíblicos son tan importantes porque Dios ha hecho algo que nadie haría. Ninguno de nosotros tomaría a nuestro hijo y permitiríamos que lo maten para salvar la vida de un desconocido que ha hecho las cosas mal. Y Dios entregó la vida de su hijo para pagar lo que vos hiciste mal. Es por eso que nosotros le debemos a Jesús respeto, honor, gloria. Le debemos a Él mucho agradecimiento. Y hoy en día en las iglesias se ha perdido ese respeto al Mesías. Él cuando se hizo hombre tenía sentimientos y él no quería morir. De hecho, él le dijo al Padre, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y quiero que tenga presente que lo que hizo Jesús es ir a un lugar donde le dolió, como le podría haber dolido a usted cada cosa que le hizo, porque los azotes, la corona de espinas, la lanza, la humillación, fueron verdaderas. Y usted, es como si usted también, si lo hicieran, también le va a doler, a él le dolió y murió por nosotros. Es por eso que debemos tener un respeto muy grande por la muerte en la cruz y por el Mesías. Y ahora, pasando a la Escritura, quiero comentarles esto, miren. Aquí lo que tenemos es que Dios habla a Moisés y le dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos. Bien, el yerro es pecar sin darte cuenta o no conocer que es pecado o que algo es un pecado y hacerlo. Pero, aunque nosotros no conozcamos o no sepamos que algo que estamos haciendo mal realmente es un pecado, lo mismo es un pecado. O sea, lo mismo tiene consecuencias y lo mismo demanda la muerte de alguien, en este caso un becerro, la muerte de alguien para perdón del pecado. Aquí lo que pasa es que la salvación nuestra viene por el yerro y no viene por la práctica del pecado. Cuando nosotros pecamos sin darnos cuenta, porque aprendimos mal, porque el misterio de la iniquidad que el enemigo puso en marcha durante siglos nos enseñó que hay cosas que
que están bien y nosotros decimos que están mal, y hay cosas que están mal y decimos que están bien, así como dice la palabra, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, cuando nosotros obramos de esa manera, porque nos enseñaron eso, porque aprendimos eso, lo mismo es pecado, aunque nosotros no lo sepamos. Y aquí Cristo vino para morir y pagar esos pecados. Porque en los pecados bíblicos, o en lo que es las ofrendas por el pecado, en el libro de Levítico, se menciona en casi la totalidad de los pecados, o en la totalidad de las ofrendas, que el pecado es por yerro. Y aquí es donde está el error en nosotros, hermanos. Aquí es donde está el empezar a santificarnos. Porque el yerro es, no sabía que eso era pecado. Ahora que lo sé, no lo voy a hacer más. No se menciona en el libro de Levítico, en el libro de la santificación, un holocausto o una ofrenda por practicar el pecado. Esto es, el que cayó una vez, cayó 2 veces, cayó 3 veces en pecado, bueno, lo perdonamos una vez, lo perdonamos 2 veces, lo perdonamos 3 veces. Sabe que está haciendo mal, pero sigue haciendo mal y lo mismo se va al cielo. Eso no dice el libro de la santificación. Es por eso que hay muchos creyentes hoy a nivel mundial que ellos creen que hicieron una oración de fe y tienen salvación del alma, entonces practican el pecado, saben que deben cambiar determinadas cosas de su vida, pero no las cambian y no quieren cambiarlas y dicen que Dios está con ellos. Sin embargo, en la Biblia no hay tal cosa como el que practica el pecado es perdonado o le va bien. ¿A qué me refiero? Debemos aprender a santificarnos como la palabra nos enseña. Y de una buena vez por todas, hermanos, comenzar a caminar como Dios quiere. Aquí dice, bueno, cuando se peca por yerro en alguno de los mandamientos que no se han de hacer, que dice que no se debe hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según algún pecado del pueblo, ofrecerá Yahweh, dice, por el pecado que ha cometido, un becerro sin defecto para expiación. Bien, Yeshua es el becerro. Y este es el sacrificio de la vaca roja que se hacía fuera del tabernáculo, de los becerros. Un becerro. Bien, el becerro dice que tiene que tener sin defectos, porque Jesús no tenía defectos. El Mesías no tuvo un solo defecto. Y luego dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Bien, esto de poner su mano es una transferencia espiritual. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Cada vez que el sacerdote, en este sacrificio, en el sacrificio por el pueblo, en el sacrificio por los gobernantes, en los distintos sacrificios, cada vez que el sacerdote ponía sus manos sobre el animal, llámese el becerro, podía ser el cordero, los pecados eran transferidos al animal, la persona, el pueblo, el gobernante o el sacerdote quedaba limpio, santificado delante de Dios y debía matarse ese corderito. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien debía morir por el pecado. Entonces mataban el becerro, mataban el corderito delante de Dios y quedaban libres del pecado. De yerro. Imagínense, si pecaban
siendo conscientes y practicando el pecado, esto no aplica, no lo podían hacer, porque no se puede pisotear la sangre del Cordero, eso dice el Nuevo Testamento, no podemos pisotear la sangre del Cordero, porque Él no va a nacer de nuevo para morir otra vez en la cruz por tus pecados, Él lo hizo una sola vez. Entonces hay un error hoy en día en el pensamiento común del creyente que la práctica del pecado está cubierta por la sangre de Cristo. Entonces pecan, se arrepienten livianamente, porque el verdadero arrepentimiento, o teshuvá, que es la palabra en hebreo, es cometí un error, me arrepiento, no hago más eso, reparo el error que cometí, y eso es un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento común, visto en la óptica del creyente occidental, es los sentimientos. Tengo sentimiento de amargura. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, hermano, viene el arrepentimiento en el creyente? Es el sentimental. El arrepentimiento sentimental viene cuando los problemas vienen por las consecuencias. A ver, siempre nombro estos casos, pero son casos extremos, son pecados de muerte, podríamos decirle, para clarificar. Hablemos de la infidelidad, ¿no? Siempre hablamos sobre la infidelidad porque es un pecado grave y un pecado que hoy en día es medianamente común dentro del pueblo de Dios. Peco, no me arrepiento, vuelvo a pecar, ¿no? Vuelvo a ser infiel. Tengo problemas con mi esposo o con mi esposa porque me descubrió. Ahí ya se me vino la noche y me empiezo a llorar, me empiezo a poner mal porque empiezo a tener temor de perder a mi esposa, perder mis hijos, perder mi casa, perder mi carro, perder mi trabajo, que me corran de mi casa, cambiar de vida, y ya me empiezo a poner mal, pero me empiezo a poner mal por mí. Y empiezo a sufrir y me arrepiento. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y ese remordimiento, en nuestra cultura, lo llaman arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Me siento mal, pido perdón, armo un teatro, voy, pido perdón a uno, pido perdón a otro, hablo en público. A los 2 o 3 meses caí en pecado de nuevo. Y nadie se enteró. Y después de nuevo, y nadie se enteró. Y después de nuevo, y ahí se enteraron, y ahí otra vez empiezo a sentir ese remordimiento, no, ya no lo hago más, nunca más. Bien, eso no es arrepentimiento. Entonces el cristiano actual está viviendo esos problemas. Aprendió mal, le enseñaron mal. Creen que la sangre del Cordero da para todo. Esa es la realidad por la cual está mal el pueblo de Dios hoy. La sangre del Cordero da para el yerro, para el pecado por yerro, pero no para la práctica del pecado. Y peor encima, peor, que cuando nosotros practicamos el pecado, quebrantamos permanentemente la ley de Dios y las bendiciones de la obediencia no vienen sobre nuestras vidas. Y nos afligimos, y oramos, ayunamos, hacemos pactos, hacemos estrategias espirituales, vamos y ponemos dinero en la iglesia. Pero no viene lo que queremos, no viene la bendición. ¿Por qué? Porque no está la clave ni en la oración, no está la clave ni en el pacto, no está la clave en nada. La clave está en arrepentirte y no hacerlo más y poner por obra la ley de Dios. Por eso hoy está la cristiandad tan golpeada, porque le han enseñado mal. Le han enseñado mal. Entonces, en esto, que hoy estaba meditando y digo, nosotros estamos preparando la generación del milenio. ¿Por qué la generación del milenio? Porque, hermanos, Cristo viene y va a venir pronto. Y un remanente se va a salvar. Escuche. Un remanente se va a salvar. La palabra remanente es una pequeña porción de un total. No crea que va a ser salvo todo aquel que dice que cree en Jesús. No, ese es el problema. Él va a venir en su segunda venida a gobernar por 1000 años. Y no es que
toda la humanidad va a ser transformada o toda la humanidad va a desaparecer. No, 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 cuando Jesús venga y pelee en la batalla de Armagedón y gane y venza y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, eso va a ser físico, ¿eh? No se cree que va a ser algo espiritual, que va a ser algo, una guerra espiritual. No, 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 eso va a ser físico. El Mesías va a venir y se va a armar la gran guerra y va a morir mucha gente, muchísima gente. De hecho, las trompetas traen pestes, ángeles que vienen a matar parte de la población. Miren, no lo manda Satanás. Satanás no manda, no envía a Satanás a los ángeles de la trompeta a traer sequía, traer hambruna, traer crisis financiera, traer que el agua se vuelva en ajenjo. No, no, no lo trae eso Satanás. Dios lo permite. Hasta la batalla de Armagedón, donde el Mesías va a pelear con todas las naciones de la tierra y va a vencer. Y va a quedar gente en la tierra. Esa gente es la que va a vivir durante muchos años en el milenio, donde el Mesías va a gobernar sobre la tierra 1000 años. Cuando el Mesías gobierne sobre la tierra 1000 años, va a ser instaurado a nivel mundial, la ley de Dios. No va a estar más la ley, la Suprema Corte de Argentina, la Suprema Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Venezuela, la Suprema Corte de Ecuador. No, no va a haber más eso. Cuando el Mesías venga, absolutamente todo se va a regir por la ley de Dios. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que la ley de Dios se va a cumplir. No va a haber más sacrificios por perdón de los pecados. No, no va a haber, porque el Mesías ya es el sacrificio vivo del perdón de los pecados, pero se van a hacer sacrificios en el templo y la ley de Dios va a gobernar sobre la tierra. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que cuando dice la Escritura, aquel que comete este pecado será quitado del medio del pueblo, va a ser quitado del medio del pueblo. Entonces tenemos que preparar a la generación del milenio para que viva como reyes y sacerdotes en la tierra. Y en esta tierra, en este momento, en esta sociedad, ser la sombra profética de la generación del milenio. Porque en el milenio vamos a reinar verdaderamente como reyes y como sacerdotes, pero ahora, si nosotros nos santificamos en la tierra, podemos ser la sombra profética de los reyes y sacerdotes que van a gobernar en el milenio, y Yahweh nos va a respaldar de una manera sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Y es tan sencillo, hermana y hermano, como decir, de una buena vez por todas, agacho la cabeza, me humillo, reconozco mis pecados, reconozco mis errores y no los hago más. Y ahí viene sobre nuestras vidas la tremenda bendición sobrenatural que todos queremos. Aquí la palabra de Dios nos dice que el sacerdote pone las manos y hay una transferencia espiritual de los pecados hacia el animal. ¿Qué es lo que pasó con el Mesías cuando le pusieron la corona de espinas en la cabeza? Esa vez que le pusieron la corona de espinas en la cabeza fue necesario para que la transferencia espiritual del pecado del mundo sea transferido a él. Y el pecado del mundo fue transferido al Mesías en ese momento, y allí, obviamente, una vez que el Mesías tenía todos los pecados del mundo a cuesta, y no todos los pecados del mundo de aquel tiempo, sino que la sangre del Cordero es atemporal. En el momento en que al Mesías le pusieron una corona de espinas, que le dolió, porque los historiadores cuentan que esas espinas se lo apretaron y se las incrustaron en el cuero cabelludo, traspasaron el cuero cabelludo hasta los huesos. En ese momento, eso representó el dolor, porque el pecado de la humanidad atemporal, de los que habían pecado, de los que pecaron y de los que iban a pecar, o sea, tu pecado y mi pecado, fue transferido
al Cordero de Dios. Y a partir de ese momento, él, cargado con todos los pecados de la humanidad, ya no le quedaba otra que morir. Debía morir. Y el Mesías murió. Por vos y por mí. Y si él ha hecho tremendo acto de amor y tremendo acto de obediencia con el Padre, y sufriendo el Padre, obviamente, por ver a su Hijo morir por los pecados de la humanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar las cosas que sabemos que debemos cambiar? ¿Por qué hay actitudes que siguen siendo actitudes que no están bien delante de Dios? ¿Por qué nos quejamos si tenemos la clave? Y te digo algo, otro error del creyente actual es este. Mire, hay otra traducción bíblica que dice, que es una traducción más fidedigna, ¿no? Dice así, que aquí no está en la Reina Valera, pero dice así: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, y después en la Reina Valera dice cómo es el sacrificio, pero en esta versión dice, e hiciera alguna de ellas, llevará la consecuencia por su pecado y deberá hacer el sacrificio para perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hoy en día tenemos problemas o consecuencias si amamos a Dios? Porque cada vez que nosotros pecamos o cometemos un error, es necesario, muy necesario, la consecuencia. Quizás muchos creyentes oren para que cuando cometen un error, Padre, que no me pase nada, me convierto a ti, no voy a pecar más, me arrepiento, y quizás se arrepientan de verdad y no hagan nunca más eso. Pero es necesaria la consecuencia. La consecuencia de nuestros pecados es necesaria. Quizás no vas a tener salvación de tu alma, quizás no se va a perder tu alma, pero la consecuencia tiene que venir. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos de dura cerviz, duros. La hermana Raquel, ¿puede apagar el micrófono? Somos duros. Entonces, si nosotros cometemos un error y no hay una consecuencia porque nos arrepentimos y Dios dice, bueno, está bien, cometiste un error, ahora te quito la consecuencia porque sé que te arrepentiste. No nos vamos a arrepentir. Porque vamos a saber que cuando cometamos un pecado y nos arrepentimos no va a haber consecuencias. ¿Qué es lo que cree el creyente de hoy? Peco, me arrepiento y no voy a vivir las consecuencias, pero sin embargo, anda a serle infiel a tu esposo y a tu esposa, arrepentite y no esperes consecuencias. A ver, serle infiel a tu esposo y a tu esposa o a tu esposa, que se entere tu esposo y tu esposa, pero vos te arrepentís delante de Dios. ¿Vos crees que tu esposa o tu esposo te va a mirar con una cara sonriente al otro día y te va a decir, no importa mi amor, sé que te arrepentiste y nunca más lo vas a volver a hacer? No. Tenemos que aguantarnos la consecuencia de ese pecado. Pero yo me arrepentí, le falta perdón a esta persona, mi esposa no perdona, mi esposo no tiene perdón, no perdonan, le falta soltar perdón. No, que el problema es que vos no estás reparando lo que dañaste. Es por eso que es necesaria la consecuencia. Igual para el que roba, igual para el que mata, igual para el que hace cualquier cosa. Mal. Es necesaria la consecuencia, porque la consecuencia nos enseña a madurar como hijos de Dios. Y cuando maduramos como hijos de Dios, nos comienza a ir bien. Pero está tan atrasado el pueblo de Dios, comparado con la cultura actual,
La cultura actual del pueblo de Dios está tan atrasada comparada con el reino de los cielos y con la cultura hebrea original o con los tiempos de Jesús, si no le queremos llamar cultura hebrea. Está tan atrasado con el pueblo de Dios originario que creemos que Dios, si le pedimos perdón, nos va a quitar una consecuencia. Y no es así. Hoy quizás estamos viviendo consecuencias de cosas que hayamos hecho hace 4, 5, 10 años. Quizás hoy hay relaciones personales resentidas con personas que nos rodean, familiares, amigos, parientes, conocidos. Quizás todavía hay relaciones resentidas por algo que hicimos hace un tiempo. Pero nosotros cambiamos. Nosotros seguimos la Torá, nosotros creemos en Dios. ¿Y por qué sigue esa consecuencia? Porque es bíblico. Porque nuestros actos tienen consecuencias. La Biblia dice, la Torá dice, que tenemos consecuencias. Entonces, ¿para qué viene la consecuencia? Para que no pasemos más por lo mismo. Para que no pasemos más por lo mismo. Si estás sufriendo o estás viviendo una situación que te hace mal, es para que no la quieras vivir de nuevo. Y son en estas cosas que debemos madurar como creyentes para santificarnos y que la presencia de Dios descienda verdaderamente en nuestras vidas. Y no solamente en lo material, también en lo espiritual, hermanos. Porque hoy la iglesia, miren, hoy la iglesia carece de dones. Y si la iglesia carece de dones, dones de verdad, no acting, dones. Y si la iglesia carece de dones, es porque carece del que da los dones, que es el Espíritu de Dios o la Ruach HaKodesh. Entonces, el santificarnos también desata los dones espirituales. Ya no se ven sanidades como se veían antes, milagros, prodigios. Y es por la condición actual de la iglesia, de las congregaciones. Pero Yeshua siempre llega con una palabra a tiempo. Y en nuestras vidas, en los que estamos conectados hoy, la palabra es santificaos. Y por allí he visto muchos posts de personas que ponen santidad a Jehová, pero su vida dice otra cosa. No es decir, es hacer. Tenemos que comportarnos como la Escritura dice. Tenemos que irnos santificando por medio de la Escritura. Tenemos que hacerlo con las cosas pequeñas para poder ir a cosas más grandes. Pero cada uno de nosotros sabe ese pecado, ese error, esa debilidad, sabe lo que tenemos dentro. Sabe qué es lo que debemos cambiar. Y eso, cuando tomamos la decisión y lo hacemos, nos lleva a santificarnos y a pasar, a otro nivel espiritual, social, como hijos de Dios en la tierra. Es por eso que no tenemos que tener en vano el sacrificio del Mesías en la cruz. Que todos pecamos, eso dice la Escritura, no hay uno que no peque. Ahora que todos practiquemos el pecado, no debemos practicar el pecado. Bueno, quiero hacer una oración por ustedes. Hoy el Señor me hablaba de santificación, porque es un paso necesario para la respuesta que estás esperando.
lo que ya pasó, ya pasó. Lo que ya provocó consecuencias, no podés volver el tiempo atrás, pero sí podés repararlo. Si hay algún problema, algo que te agobia y fue consecuencia de algún error que cometiste en el pasado, bueno, lo podés reparar. Muchas veces cuesta, ¿no? Arrepentirnos, pedir perdón, resarcir a alguien con quien hemos quedado mal. Cuesta porque una vez que ya pasó el tiempo y ya ese conflicto pasó, fue hace 2 años, fue hace 3 años, y ya pasó, y esa persona quedó ofendida, y bueno, ya está, que se ofende y se vaya de mi vida y listo. Claro, pero el problema es que eso te está impidiendo que llegue la bendición de Dios a tu vida, porque no te estás santificando, porque Dios te está viendo. Y hay cosas que quizás has hecho en el pasado que debes hoy reparar para poder avanzar y pasar a otro nivel. A nuestra mente vienen recuerdos de los errores que hemos cometido, de las personas a las que le hemos fallado. Y no es solo el pedir perdón de boca, con nuestra boca, sino que debemos repararlo de alguna manera. Y sabe que la reparación cuesta, porque usted no le va a dar de lo que le sobra, sino que le va a dar de lo que le falta a la otra persona. Tenemos que reparar los errores para irnos santificando. Y mire, hoy vamos a hacer una oración porque quizás hay muchas cosas que no sabíamos en nuestra vida pasada o que hoy quizás hay cosas que no sabemos porque no nacimos en una cuna hebrea. Entonces no sabemos muchas cosas, pero vamos a orar para que ese pecado que tenemos, que todos tenemos pecado, todos quebrantamos de alguna manera la Escritura, muera en la cruz hoy. Pero después, hermanos, tenemos que comenzar a poner de nuestra parte para que eso sea reparado y pasar a otro nivel. Se aproxima Pascua, se aproxima Pesaj y se aproxima la conmemoración de ese momento en el que el Hijo de Dios entregó su vida por el error que estás cometiendo hoy y el que cometiste en este tiempo. Desde que naciste, por esos errores murió Él. Es por eso que debemos tener una comunión íntima con Jesús, porque nadie va a hacer lo que Él hizo por vos. No existe persona en este mundo que vaya a hacer lo que Él hizo por vos, sin conocerte. Entonces, es tiempo de santificarnos. Viene un tiempo en que también va a estar panes sin levadura, y panes sin levadura es quitar lo leudado de dentro nuestro. Y proféticamente Dios hizo que el pueblo de Dios quite todo lo leudado de dentro de los hogares, todo lo que tenía levadura, pan, todo lo que tenga algún grado de leudado era quitado de las casas. Eso habla de que nosotros debemos quitar de dentro nuestro, de nuestra casa, la levadura, todo lo que no pertenezca a Dios. Y estamos en ese tiempo. Tenemos que comenzar a limpiarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que tengas la mayor bendición. Dios te quiere, te ama. Él murió por vos. Pero quiere que entiendas cómo opera el reino de los cielos. Porque si no nos vamos a pasar años y años y años sin ver lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te doy las gracias, Dios de gloria, por esta palabra, santificarnos. Señor,
Y te pido, Padre de Gloria, que tomes hoy nuestros pecados. Toma las fallas, Señor, que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas. Reconocemos que hemos cometido muchísimos errores. Reconocemos que hemos hecho mal, que hemos lastimado gente, que hemos fallado. Y a ti, mi Dios. Es por eso que te pedimos perdón por toda falta, mi Dios, y te pedimos, Señor, que esa cruz nos limpie, Señor, de todo pecado. Y Padre, te pido que nos guíes a cada uno de nosotros en intimidad para poder, Señor, cambiar lo que debemos cambiar. Porque queremos, Señor, vivir una vida plena y digna, siendo la sombra profética de un rey y un sacerdote en la tierra. Todo lo malo lo desechamos y lo bueno lo recibimos de ti, mi Dios. Bendigo, mi Dios, al pastor Rubén, bendigo a la hermana Raquel Bennett, bendigo a Adrián, al profeta Marcos, a la hermana Lorena. Padre, bendigo a Adalberto, bendigo a la hermana Dolores, a Yamil, a Yami, a Matías, a Marga, Señor, a Esteban, al anciano Esteban, a Juan Ríos, a María Bennett, a María Chávez. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, mi Dios. Y te pido, Padre, que derrames de tus dones, mi Dios. Mira, Padre, derrama de tus dones. Señor, derrama de tus dones. Espíritu de Dios, derrama de tus dones. Roja Codes, derrama de tus dones. Este pueblo, Señor, está en este lugar porque quiere ser moldeado, mi Dios. Este pueblo no está en este lugar porque busca palabras de lisonja. No. Aquí tú has cambiado mucha gente, Señor. Este pueblo está en este lugar porque quiere ser transformado y servirte, mi Dios. Haz milagro en la vida de ellos. Derrama dones, Señor, en la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Yeshua que tu shalom, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora, mi Dios, descienda al hogar de cada uno de ellos. Ahora, mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que tus ángeles, Señor, acampen a su alrededor. Acampen a nuestro alrededor, mi Dios. En el nombre de Yeshua, mi Dios, te pido, Padre, que tu espíritu conecte, mi Dios, los corazones. Allí, Señor, mira, Señor, hay gente en Estados Unidos, en Uruguay, en Venezuela, en distintas partes de Argentina, mi Dios, en Ecuador, Padre. Enlaza, Señor, enlaza el espíritu de todos nosotros para poder, Señor, recibir tu presencia y recibir de tus dones, mi Dios. Señor, te pido, Padre, que responda a las oraciones de cada uno de ellos. La necesidad que tienen, mi Dios, respóndela, mi Dios, porque tú eres un Dios que habla y tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene oído y oye. Eres verdadero y real, mi Dios. Bendigo, mi Señor, a cada uno de ellos, Señor. Lo bendigo, mi Dios. Hay cambios, vienen cambios en la vida de muchos de ustedes, hermanos. Hay muchas respuestas que vienen en camino. Hermana Raquel, tu hija va a estar bien. Ayer estaba orando por ella y tu hija va a estar bien. Va a estar bien. Estuve orando por ella y el Señor me dio paz orando por ella. Y Dios va a empezar a ordenar. Dios va a traer ese orden que necesita ella. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le va a abrir esa puerta, hermana. Dios le va a abrir esa puerta que ella está necesitando. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. La hermana Dolores, Yahweh le bendiga. Qué lindo verla, hermana. ¿Cómo está? ¿Bien? Bendiciones, pastor. Bien, acá estamos. Bueno, me alegro mucho. Estoy orando por ustedes. Yo hace tiempo siento, hermana, que ahí va a pasar algo tremendo de parte de Dios donde están ustedes. Tremendo. Amén. Y va a pasar.
no falta mucho tiempo para que Dios empiece a hacer cosas grandes ahí en ese lugar. Parece un pueblo, no lo conozco, no viajé nunca allí, pero parece un pueblo, a los habitantes le parece un pueblo oprimido. Es como que es un pueblo que parece oprimido, pero Dios va a derramar allí de su espíritu y va a haber Amén. libertad espiritual, va a empezar a haber libertad. Hay jóvenes que están muy oprimidos. De hecho, el Señor me mostraba que la gente que trabaja con usted, hay un par de personas muy oprimidas y se sienten que no pueden salir adelante y las ve tristes y usted se pone mal, pero Dios va a hacer cosas muy lindas allí, muy lindas. Amén. Hable con Dios, hermana, que Dios la escucha. Dios la escucha. Gracias. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones. Bueno, hermanos, que Yahweh les bendiga. Espero, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún motivo de oración en especial? Porque estamos con tiempo, así que si tienen algún motivo de oración en especial, vamos a estar orando. Dejo abierto el micrófono para que hable quien desee. Qué bueno, esto es como cuando íbamos a la escuela, ¿no? Cuando éramos niños íbamos a la escuela, que la maestra preguntaba y nadie quería hablar, ¿no? Pero yo me imagino que todos deben tener algún motivo de oración. Así que bueno, hermano, sí. Pastor, yo, mire, esto quisiera que oráramos, pero por todos los jóvenes, ¿verdad? Porque hay un sentir bastante malo con los jóvenes ahora, mucha depresión, parece que es mucha tristeza, ¿verdad? Y bueno, también nosotros tenemos jóvenes, incluidos a los hijos de nosotros, pero sobre todo todos los jóvenes, los niños, pastor. Eso, yo quisiera una oración para los jóvenes y los muchachos, los niños, más que todo, ¿verdad? Que no conocen de Dios. Algunos tienen los papás. Bueno, yo era una mamá, ¿verdad? Que no les hablaba del Señor hasta hace muy poco. Y imagínense cuántos padres habrán por allí que no hablan del Señor. Entonces son chicos que no tienen ese apoyo, ¿verdad? Pero sabemos que la oración del justo, ¿verdad?, llega al Padre. Aleluya. Bien, hermana. Vamos a orar por los jóvenes y es cierto. Es parte de esto que hablábamos, de ese misterio de la iniquidad que el enemigo avanzó, porque se ven muchos problemas en la juventud dentro del pueblo de Dios y fuera, bueno, ni que hablar. Pero quizás fue ese creer que Dios iba a solucionar todo, o creer que Dios iba a poner orden. Y los hijos son rebeldes y se ora por orden en la vida del hijo, por orden, pero en realidad somos nosotros los que debemos poner orden. De hecho, la instrucción, la palabra de Dios, la Torá, nos enseña, es eso, la instrucción no era para aprendizaje, no era para que el pueblo de Dios sepa o conozca la Escritura, no. La ley de Dios o la instrucción era para instruir al pueblo de cómo vivir. Entonces los padres hablaban con los hijos y le explicaban. Por eso usted empezó a hablar ahora con sus hijos y a explicarles y a hablar de eso, hermana. Porque de eso se trata la instrucción de Dios, la Torá. Transmitir al otro lo que uno aprende o enseñarle a nuestros hijos lo que uno aprende para que puedan salir adelante en la vida, igual que estamos haciendo aquí, igual que yo les doy a ustedes. También lo hacen ustedes con sus hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te doy las gracias por este motivo de oración y te pido, Padre amado, por todos los hijos, niños, jóvenes, adolescentes, de los presentes, de la gente del Ministerio Cerca del Cielo, donde quiera que estén, en el país que quiera que estén, del entorno, mi Dios, y de su entorno, y por todas las naciones de la tierra, mi Dios. Padre, principalmente te pido por los niños y la juventud del ministerio, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que tu Espíritu nos dé inteligencia y sabiduría para poder tratar con ellos, enseñarles. Guárdalos y líbralos del maligno, mi Dios. En el nombre de Yeshua, mi Dios, atamos en la tierra y atamos en el cielo
todo principado, potestad y hueste celestial de maldad que esté atormentando a los jóvenes y a los niños, Señor, de este ministerio y de nuestras vidas, de quien está escuchando, Señor, este audio, mi Dios. En el nombre de Yeshua, mi Dios, te pedimos, Padre, que toda adicción caiga por tierra, drogadicción, alcohol, pornografía. En el nombre de Yeshua, mi Señor, te pedimos, Señor, que tus ángeles ministren a nuestros jóvenes, mi Dios. Y te pedimos que nos enseñes a tomarlos de la mano y llevarlos por el camino correcto, mi Dios. Bendigo, Señor, a los jóvenes de todas las familias, mi Dios, del Ministerio Cerca del Cielo, a los jóvenes de todas las familias que están aquí presentes, mi Dios. Amén. Amén. Bien. ¿Alguien más? Mati. Shalom, buenas noches, bendiciones. Amén. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Consulto porque voy caminando por la calle, recién salgo de trabajar. Bueno, yo le quería hacer una consulta, en forma de comentario también, porque no sé si por ahí a todos les pasa, pero a mí personalmente hay cosas que por ahí como que siempre me han costado muchísimo más batallar para dejar de hacerlas, que son pecados. Y es como que a veces por inercia las termino cometiendo y me molesta, digamos, al momento de hacerlo me molesta, y he orado un montón por un montón de cosas de esas, y es como que, digamos, no sé si es por una decisión propia mía o cómo sería el motivo por el cual aún me sale hacer eso. Amén. ¿Querés saber el por qué? Claro, porque, Amén. o sea, no sé si me expreso bien, pero Sí, es como que si... perfectamente. Se entendió bien. Bueno, mira, Mati, Así. te comento. El apóstol Pablo, Saulo, fue el apóstol ungido por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo conocía la Torá de memoria y era un hombre que abrazaba la santidad. Y en una de sus cartas él escribe: pobre de mí, que soy malo, pobre de mí, que con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero me encuentro que con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. ¿Qué voy a hacer? Esto es, el apóstol Pablo tenía una lucha interna, que es la misma lucha que tenés vos, la misma lucha que tengo yo, la misma lucha que tienen todos los hermanos presentes. Tenía una batalla interna porque él con su mente quería hacer lo bueno, pero en lo físico le salía lo malo, y no es en todo momento. Es porque la vida del creyente va a transitar hasta el final de tus días, Matías, con una batalla interna entre lo que llamamos el instinto del bien y el instinto del mal. Ahora, nosotros debemos intentar, por el amor que tenemos en el Señor, en nuestro prójimo, que venza el bien antes que el mal. Pero es inevitable que esa batalla interna esté permanentemente dentro nuestro. Y es en este caminar, como le pasa a todos aquellos que comienzan los ciclos de la Torá, es en este caminar que nos vamos puliendo. Porque vos, Matías, has entrado nuevito en este caminar de abrazar la instrucción de Dios, y recién ahora te está empezando a instruir el Señor. Pero vas a notar que pasando el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, no vas a ser la misma persona que comenzó. Y de eso se trata, caminar paso a paso hacia la medida del varón perfecto. Ahora, lo importante es que vos reconoces y te esforzás porque eso cambie. Quizás no pasa como le pasaba al apóstol, que decía: pero si yo con mi mente estoy planificando hacer el bien, y cuando me encuentro acá, y un caso claro, ¿no? Algo claro que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Si con mi mente estoy planificando,
llegar a mi casa o llegar a mi trabajo o a donde sea y decir buen día, ¿cómo les va a todos? Acá, qué linda la armonía, vamos a tener armonía en el trabajo, pero cuando llego, uno tiró una botella al suelo o un vaso al suelo y ya estallé en bronca y me enojé con todo el mundo y mi carácter fue muy temperamental y generó choque y discusiones y peleas. Pero ¿cómo puede ser si con mi mente yo venía pensando hacer eso, pero terminó siendo otra cosa? Bueno, eso pasa en la vida del creyente y lo vamos puliendo nosotros, vamos cambiándolo de a poco. Es un ejercicio que tenemos que hacer cuando sabemos que algo no lo estamos haciendo bien y algo que te va a servir a la hora de este ejercicio es que cuando vos pedile a Dios, porque el Espíritu de Dios es real, Yeshua es real, entonces ellos escuchan, y vos decile, Señor, en el momento que yo esté por caer en esto, que tu Espíritu me hable. ¿Por qué? Y yo lo he ejercitado, a mí me ha pasado. En el momento que voy a cometer el error, internamente ya sé que estoy por cometerlo. O sea, ya me avisó el Espíritu. Y ahí yo tomo la decisión si cometo o no ese error. Ese es un buen ejercicio para todos, se los transmito, que le pidan a Dios, Señor, en el momento en que yo voy a cometer el error, o en el momento en que voy a cometer esa alarma, Señor, ese error, que tu Espíritu me dé una alarma. Que tu Espíritu, Señor, me dé una alarma, me avise, acá hay un límite, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a cruzar o no? Y pasa porque Dios escucha las oraciones. La palabra dice, ustedes piden, pero piden mal. Eso dice la Escritura, Matías. Ustedes piden, pero piden mal. Porque pedimos cosas materiales, pedimos cosas sentimentales. A Dios hay que pedirle bien. Y esta es una forma de pedirle bien. Padre, antes de que yo cometa ese error, o cualquier error, que tu Espíritu me lance una alarma, que me avise tu Espíritu, esto va a ser un error. Porque el Espíritu de Dios hace eso. Y si vos me preguntás, Matías, ¿y cómo hace el Espíritu de Dios? ¿Cómo hace el Espíritu de Dios cómo sé yo si es el Espíritu de Dios o no? Bueno, es sencillo como esto. Vos estás cocinando en tu casa. Te digo cómo opera el Espíritu de Dios en este tipo de oraciones. Vos estás cocinando en tu casa y dejás la hornalla prendida con una olla para cocinar. Y te fuiste. Esto le puede haber pasado a cualquiera. Y estás a unos kilómetros de tu casa y decís, ¿habré apagado la hornalla? ¿O habré apagado la plancha? Oh, ¿la habré apagado? Ah, bueno, creo que sí, sigo para adelante. Bueno, cuando llegaste a tu casa, está todo quemado. Es algo similar, el Espíritu de Dios hace eso, te da un anuncio y te dice, cuidado. Ahora, ¿será el Espíritu de Dios? Ah, lo hago lo mismo. Ahí cometiste el error, porque Él te dio el anuncio. Antes de que acontezca eso, te advirtió. Esa advertencia, tómala en cuenta. Quizás no la tome en cuenta a la primera en todas las veces, pero sí, Matías, es una gran manera de comenzar a pulir esas cosas en tu vida. No sé si te aclaré la pregunta. Sí, pastor, está perfecto, está. Pasa que le comento yo, a veces cuando sucede que las cosas, digamos, no funcionan o no van mal, eso me trae como, digamos, lo que usted dijo, y esa culpa, esa cosa de decirle, y si las cosas no se dan porque estoy en pecado, seguro. Y entonces eso es algo, una batalla que se informa adentro, que es más difícil todavía a veces, pero bueno. Bien. Hay algo importante que también el creyente ha malentendido durante estos años, estos siglos, y es que el creyente cree que vive en el desierto y vive de maná. En el desierto Dios le daba el maná, el pueblo de Dios no trabajaba. El pueblo de Dios comía del maná que Dios le mandaba de los cielos.
Y el pueblo de Dios se acostumbró al maná. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, el primer día, esto es un registro bíblico, el primer día que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, el maná se acabó. Y ellos dijeron, ¿y ahora? ¿Y ahora? A pelear la batalla, papá. A pelear la batalla. A ganarte el pan de cada día. Entonces el creyente cree que Dios tiene que derramar maná de los cielos. Entonces, Señor, solucioname este problema. No. A ver, tenés un problema legal, anda a un abogado, habla con un abogado, hace todo lo que corresponda y se va a solucionar el problema. No, hincate de rodillas 15 minutos, Señor, solucioname este problema, que es lo más fácil. Entonces, el creyente tiende a cometer ese error en el cual cree que está haciendo las cosas mal, cuando en realidad, o sea, que hay pecado, cuando en realidad quizás no es que hay pecado, es que no está haciendo lo que tendría que hacer. No sé si me expliqué. Sí, pastor. Amén. Se explicó. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Shalom. Bueno, ¿algún hermano más? ¿No? Bueno. Que Dios les bendiga, Yahweh les bendiga a todos. Rubén, quisiera que saludes a los hermanos y bueno, nos despedimos, hermanos. Shalom, hasta la siguiente reunión, hasta el viernes próximo. El viernes próximo seguramente vamos a estar hablando sobre Pesaj. Vamos a hacer una enseñanza sobre Pesaj aquí en el MIT. ¿Me escuchan ahí? Bueno, shalom a cada uno de ustedes. Estaba escuchando atentamente justamente lo que hablaba Matías y lo que hablaba Raquel y Adrián y la enseñanza de Pastor Facundo. Y justamente las escrituras nos enseñan que las cosas van a venir, que persecuciones vamos a tener, que pruebas vamos a tener. Lo importante es cómo reaccionamos en esas pruebas, cómo reaccionamos cuando vienen esas cosas que nos molestan o esas cosas que están ahí enfrente de nosotros y cómo decidimos enfrentarlas, porque muchas veces la gente particular dice esta persona le va mal, esta persona está enferma porque está pecando, muchas veces como le decían a Job, o muchas veces como cuando le preguntaron a Jesús a quién había pecado, porque este señor era ciego, si él que había nacido, sus padres. Y hay muchas cosas que acontecen para que la gloria de Dios se manifieste en cada una de las personas. Y eso acontece después de ver y de ser probados, a ver cómo actuamos después que nos acontecen esas cosas. Así que no tengan temor, no tengan miedo de cuando vengan las pruebas, las persecuciones. Sigan orando que Yahweh nos va a dar la salida, pero justamente poniendo por obra las cosas, ¿verdad? No solamente orando, sino poniendo acción. Es lo mismo que los mandamientos, no es solo aprenderlos, sino ponerlos por obra. Y eso es una gran bendición. Quiero bendecir a cada uno de los que están aquí presentes, bendigo sus hogares, bendigo su familia, bendigo principalmente a cada uno de ustedes que lleva la cabeza del hogar, principalmente en lo espiritual. Digo lo espiritual porque lo otro viene de añadidura. Y bueno, muchas veces, como dice el pastor, pedimos y pedimos mal, ¿no? Así que lo que pedimos en este entonces es un orden de cómo debemos actuar. A veces oramos mucho por trabajo, en mi caso, y ha venido mucho trabajo y luego te falta la organización para tratar de cumplir con todos o tratar de sacar un buen margen donde aprovecharlo al máximo. Bueno, así que nos despedimos con una alabanza y bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo viernes. Mañana si está agradable el tiempo, estaremos en la plaza un rato antes porque está oscureciendo antes ahora y trataré de transmitir en vivo. Y si no hace un buen tiempo, bueno, trataré de
compartir alguna enseñanza a través de Shalom Israel Radio. Bueno, hermanos, que Yahweh lo bendiga, y ya les tiro la alabanza. Yo no me voy a apartar de tus brazos. Shabbat Shalom a todos. Que Shabbat sea el Shalom. camino. Yo no me voy a olvidar de aquella promesa que te hizo de servirte, de vivir bajo tu presencia, de vivir bajo tus alas. Levanta tu mano al cielo, y es tiempo de vivir bajo la presencia de Dios. No te rindas, por duro que sea el camino, por más que otros no te entiendan. No te rindas, que ya viene tu respuesta. Ya viene tu respuesta. Sigue adelante. No te des por vencido. Empieza a adorarle al Señor. No, yo nunca te dejaré. No, yo nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Se lo fuerte al Señor. No, yo nunca te dejaré. No, yo nunca te olvidaré. Olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy. Olvidarme de ti si todo viene de tu amor. Levanta tu mano al cielo y díselo al Padre con todo tu corazón. No te voy a dejar, por duro que sea el camino. Yo nunca te dejaré, nunca. Por duro que sea el camino, yo nunca te olvidaré. Olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy. Olvidarme de ti si todo viene de tu amor. ¿Cómo olvidarme de ti, Padre? Si todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a ti, Señor. Si me has dado la vida, me has dado todo, Dios mío. Levanta tu mano al cielo y empieza a adorarle al Señor. No, yo nunca te dejaré. No, yo nunca te olvidaré. Olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy. Olvidarme de ti si todo viene de tu amor. Por duro que sea el camino, yo nunca te dejaré. Ser fuerte. Por duro que sea el camino, yo nunca te olvidaré. Olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy. Olvidarme de ti si todo viene de tu amor. Levanta tu mano al cielo y adórale. No importa cuán duro sea el camino, aquel que persevera hasta el fin será salvo. No te rindas, iglesia, tú que me estás escuchando. No te des por vencido, no dejes el arado. Toma el arado y no lo sueltes. Empieza a seguir adelante, que la recompensa de Dios viene hacia tu vida. No temas, que yo estaré contigo. Adórale fuerte al Señor. Por duro que sea el camino,
olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy. Olvidarme de ti si todo viene de tu amor. No te olvides de cada promesa que Él te hizo. No te olvides de cada palabra que Él te ha dado. Porque cielo y tierra pasarán, pero las cosas que Él te prometió, Él las va a cumplir en tu vida. Solo no te rindas, no te rindas, no te des por vencido. Qué grandes cosas olvidarme de ti si todo viene de tu amor. ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de ti? Recibe las fuerzas de Dios, recibe las fuerzas de Dios hacia tu vida. Recibe su abrazo, recibe su abrazo, recibe.